Hoy la emergencia nos lleva a esta nueva modalidad de transmisión de conocimientos a través de de la virtualidad, pero igual creo que el ámbito académico siempre es un ámbito adecuado para promover todos estudios críticos, más que nada para poder interpelar los discursos y la aplicación de la perspectiva de género, porque hoy la perspectiva de género es una cuestión de agenda pública. Y el derecho penal fue y es uno de los grandes desafíos de la teoría legal feminista. Siempre se cuestionó esa falta de consideración de la perspectiva de vista o del punto de vista de las mujeres, no solo porque invisibilizó o porque dejó de manera encubierta todas las necesidades de las mujeres, sino también porque a lo largo del tiempo ha producido prácticas sexistas, o sea, ha sido funcional al patriarcado como herramienta de castigo para o contra aquellas mujeres que se apartan de determinados roles socialmente aceptados. Ese rol de malas madres, como bien lo sabe Julieta, malas esposas, criminalización de determinadas conductas como por ejemplo el aborto, el adulterio, todo lo que tiene que ver con la prostitución, las transgresiones basadas también en la castidad y la honestidad, o cuando no cumple determinados roles de cuidado, por ejemplo. Y nosotros como docentes de la Facultad de Derecho tenemos que educar a personas con autonomía moral y con juicio crítico. Me parece que durante mucho tiempo muchas de estas temáticas formaron parte de lo que se conoció como ese currículum oculto o ese currículum omitido, mejor dicho, y me parece que los docentes somos claves también en esta práctica educativa, porque tenemos que enseñar a una mirada transversal en la organización curricular en casi todas las materias. Entonces me parece como que la propuesta de generar este tipo de conversatorios, este tipo de charlas, tiene un gran desafío, y el desafío es enseñar a repensar y a interpelar ciertas normas o ciertos institutos del derecho penal, y lo que tenemos que hacer nosotros como docentes es construir académicamente un aparato dogmático sólido con perspectiva de género. Y para eso vamos a tener la palabra de Daniela Heim, que Daniela Heim se va a ocupar de hablar de cultura jurídica, dogmática penal y educación legal con perspectiva de género. Daniela es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro, es responsable del área de género del Instituto de Políticas Públicas y Gobierno de la universidad, es doctora por la Universidad de Barcelona, es máster en Sistema Penal y Problemas Sociales, es diplomada en posgrado en Género e Igualdad de Oportunidades. En toda su trayectoria académica y laboral siempre ha mantenido las mismas líneas de trabajo vinculadas a problemáticas que afectan de manera específica a las mujeres, y de ella también se puede ver cómo no solo está atravesado por el área penal, sino por otras disciplinas, por otros saberes como la criminología o la sociología jurídico-penal. Ella es docente de grado y de posgrado, y bueno, a lo largo de su carrera, junto con Julieta también y con Camila, que luego de la exposición de Daniela van a hablar ellas dos, también siguiendo una teoría legal feminista, van a desarrollar otras problemáticas que también requieren que sean analizadas mediante soluciones que contemplen esta variable de género, con la intención simplemente de aportar espacios de reflexión y un abordaje crítico, porque como dice Julieta, hay muchos institutos del derecho penal que son impermeables a ciertas interpretaciones de género, en delitos de comisión por omisión, o determinadas categorías como legítima defensa, o por ejemplo para hablar de la culpabilidad. Por eso es que Julieta va a hablar de legítima defensa en contextos de confrontación, mientras que Camila lo va a hacer en contextos de no confrontación. Julieta Di Corleto es abogada por la UBA, tiene innumerables títulos de grado y de posgrado, entre ellos es el LLM de Harvard, también es doctora en Historia de la Universidad de Salvador, es docente de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Torcuato Di Itela, es defensora pública oficial a cargo de la Defensoría, de la Secretaría de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General de la Nación, es autora de muchas obras, y también, en el caso de Julieta, no solo está atravesada por unos conocimientos de índole típicamente dogmático, sino también que la historia atravesó sus conocimientos, a lo largo de su vida también ha logrado enriquecer también todo su abordaje crítico
en la reconstrucción de la dogmática penal que hoy nos está proponiendo. En el caso de María Camila Correa Flores, va a hablar de legítima defensa y mujeres que matan. Ella es profesora principal de la carrera de Derecho Penal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario, en Bogotá, en Colombia. Es doctora en Derecho de la Universidad Autónoma, por la Universidad Autónoma de Madrid. Es abogada con opción en Literatura de la Universidad de los Andes. Es máster en Derecho por la Unión Europea de la Universidad Autónoma de Madrid y de Derecho Penal por la Universidad de Sevilla. También, durante su larga trayectoria, no tan larga, porque las tres son todas mujeres muy jóvenes, que recién se están iniciando, también ha escrito bastante, ha estudiado bastante sobre temáticas vinculadas al derecho penal, la violencia contra las mujeres y la justicia transicional, y es autora de diferentes publicaciones, pero una puntualmente que es la que la convoca a charlar hoy y compartir con nosotros sus aportes, que es Legítima Defensa en situaciones sin confrontación, la muerte del tirano de la casa. Bueno, la propuesta fue rápido para no tratar de aburrirlas. Me parece como que la propuesta que vamos a hacer es que cada una de ustedes pueda hablar 20 minutos, más o menos en ese orden. Luego de esos 20 minutos se va a dar un espacio para que puedan hacer algunas preguntas y luego, bueno, unas reflexiones finales. Así que, bueno, le daría la palabra a Daniela para comenzar con su exposición. No sé por dónde estás, Silvina, ¿me ayudas en lo técnico? Y yo me silencio. Hola, estoy acá escuchando. Buenas tardes. Hola, Nati. Perdón, Bueno, Darío, muchísimas gracias. todos nos vamos a silenciar y voy a dejarte solamente con sonido a voz. Cuando vos termines, habilitamos al resto de las expositoras. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, buenas tardes, muchas gracias a Natalia y a todo el equipo que organizó esta jornada por Zoom, que es el punto de encuentro que nos ha mantenido durante todo este periodo de distanciamiento social. Y para mí es un honor compartir esta tarde con dos compañeras que admiro mucho, como es Julieta Di Corleto y Camila, que la conocí hace poco, pero me gustó mucho su abordaje, así que muy halagada de compartir con ustedes este foro. Bueno, habitualmente cuando hablamos de dogmática penal, en los conversatorios sobre dogmática penal como este, no es habitual hablar de cultura jurídica y educación legal como voy a hacerlo ahora. Así que también estoy agradecida porque me permiten participar en este conversatorio desde esta perspectiva que es tan fundamental para avanzar en un programa de transformación radical del derecho y de sus prácticas, que es lo que desde los feminismos jurídicos, en articulación con otros grandes ámbitos de reflexión y praxis feminista, venimos promoviendo desde hace ya mucho tiempo. En Argentina los debates sobre la incorporación de la perspectiva de género en la dogmática y la práctica profesional jurídica emergen hacia finales de los años 90, y no es que antes no hayan existido iniciativas de este tipo, sino que fue por esos años, y más precisamente a comienzos del presente siglo, que esos esfuerzos empezaron a tener una mayor incidencia y una mayor visibilidad. Vamos a recordar algunas de las pioneras que fueron abriendo estos caminos, y me gustaría mencionar ahora el caso de dos que ya no están, como es el caso de Aide Virgin, y muchas de las integrantes que sí están del equipo latinoamericano de justicia y género, de ELA, o de otras de las compañeras que ya no están, que es Carmen Argibay en el Poder Judicial, como dos de las grandes precursoras en la apertura de este camino. Y en el campo académico, y no quiero excluir a nadie, pero sí mencionar quienes fueron claramente pioneras, me gustaría mencionar también la Red Latinoamericana de Académicas del Derecho, la Red ALAS y sus integrantes, que han hecho un enorme esfuerzo en estos momentos iniciales
para incorporar estos temas en la agenda. En el año 2004 se celebró uno de los primeros encuentros sobre enseñanza de Derecho y perspectiva de género, se realizó en Buenos Aires, y fue justamente organizado por la Red Alas, ¿no? Y ese encuentro concluyó en que nos encontrábamos hace 16 años ante problemas de diversa índole, caracterizados en general por la escasez, la descoordinación, el aislamiento, la legitimación, la resistencia o la incomunicación que veían muchas de las profesoras que se estaban intentando abrir camino en lo que respecta a la perspectiva de género en el ámbito jurídico. Es decir, había en ese momento, estamos hablando de hace 16 años, pocas mujeres feministas en la academia jurídica. El activismo feminista no iba necesariamente de la mano con la academia jurídico-feminista. El trabajo en temas de género en las facultades de Derecho se reducía a unas poquísimas facultades, tanto en el país como en nuestra región. Existía una oferta muy marginal de cursos de género, todos, absolutamente todos electivos o escasos cursos de posgrado. Existía una poca demanda por parte del estudiantado, y a su vez el estudiantado en general, en su mayoría, se resistía ideológicamente de forma muy fuerte frente a esos cursos. ¿Sí? Muchísima dificultad para incorporar los temas clásicos del feminismo legal, como el aborto, en las asignaturas de las carreras de abogacía, además de la ausencia de temas vinculados a las disidencias sexuales, etcétera, etcétera. Solo por mencionar algunos de los tramos esenciales de este diagnóstico, que es uno de los primeros que se hicieron en el país. Si miramos la situación actual, podemos afirmar sin dudas que muchas cosas han cambiado desde ese momento, y han cambiado bastante rápidamente, y sobre todo en estos últimos 4 o 5 años. Después, sobre todo del impacto que tuvo el primer Ni Una Menos, y a partir de entonces las convocatorias del Ni Una Menos que se desarrollan desde el 2015, a partir de la revitalización del 8 de marzo que emerge a través del llamado a los paros internacionales de mujeres de 2016, y especialmente a través de la repercusión pública de los debates en el Congreso sobre la despenalización y legalización del aborto, a pesar de sus resultados adversos, en el año 2018. Por mencionar unos hitos que nos marcan que claramente no estamos en el mismo lugar que a comienzos de este siglo. La situación actual es que no solamente se ha ido consolidando la institucionalidad de género en distintos ámbitos de producción de conocimiento y de políticas institucionales, por ejemplo, en la égida del Poder Judicial, tenemos la OBD, la Oficina de la Mujer, en el marco de la Corte Suprema de Justicia, y también son destacables las políticas de género impulsadas desde organismos específicos en la órbita de la Defensoría General de la Nación. Bueno, aquí tenemos a Julieta, que es muy vinculada a ese espacio, y la Procuración General de la Nación. También se han institucionalizado iniciativas de este tipo en organismos jurisdiccionales provinciales. Ha crecido la oferta académica de saberes de género en las universidades, tanto en las públicas como en las privadas, en las escuelas de capacitación judicial, en los colegios de abogados y abogadas, y paulatinamente también se ha ido abriendo paso a un interesante corpus de investigaciones muy estimulantes en el ámbito académico y en el ámbito también de las políticas judiciales sobre temas de género. Ahora bien, cuando vemos la oferta académica en las universidades, vemos que todavía los temas de género continúan teniendo un carácter marginal, pese al creciente interés y a todo el contexto que estaba mencionando previamente. Y las iniciativas de transversalización de la perspectiva de género, tanto en los contextos
de capacitación profesional continua, como en la educación universitaria, de grado y posgrado, son iniciativas que han ido ampliando, pero permanecen todavía, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, quería decir, permanecen todavía, si no aisladas, cuanto menos muy minoritarias. Bien, dicho esto, me gustaría centrarme un poquito en el tema de educación legal, ¿no? La educación legal forma una parte importantísima de nuestra cultura jurídica. La cultura jurídica hegemónica en nuestro país podemos entenderla como un extenso conjunto de contenidos y formalidades de las normas, por un lado, y de prácticas, discursos y diferentes maneras de producción, aplicación e interpretación del derecho, que se conectan con nuestra historia política y social, producen subjetividades, defienden intereses sectoriales y se articulan con otros mecanismos de poder y control social. En Argentina prácticamente no existe un desarrollo de las investigaciones sobre cultura jurídica, pero sí en los últimos años fueron ganando espacio aquellas investigaciones centradas en la educación legal. Los estudios sobre educación legal en nuestro país especifican que en su mayoría, ¿no?, coinciden que tiene una fuerte impronta ilustrada, inspirada en una tradición educativa centrada en la transmisión de saberes desde un modelo formalista y basado en el análisis dogmático de los textos legales. En este sentido, expresa una cultura jurídica resistente a la reflexión crítica y a la valoración de la ley y las prácticas profesionales en el campo jurídico, orientada por sus consecuencias sociales, éticas, económicas y políticas. Además de formalista y dogmática, la educación legal hegemónica en Argentina se expresa también, como en otros países, como un epifenómeno del patriarcado y del colonialismo legal. Esto es, reproduce una tecnología de género colonialista. Es colonialista, no solamente colonial, no solamente porque se traduce en un fenómeno de importación legal, como diría Mayer, tenemos un derecho penal, o más bien procesal penal, decía, importado de Europa, y agregaría yo últimamente cada vez más de Estados Unidos, sino también porque la mayoría de las iniciativas de incorporación de la perspectiva de género en la legislación provienen de la agenda de género internacional. Y esto es muy marcado en el ámbito del derecho penal. Tal es así que la respuesta punitiva a la violencia de género, y con lo que voy a decir no quiere decir que esté en contra de esta respuesta punitiva, sino que la quiero enmarcar en este contexto de colonialismo legal, esta respuesta punitiva emerge a partir del mediados de los años 90, y en particular es post-Beijing, esto es post-Cuarta Conferencia Internacional Mundial de Mujeres, y en este sentido, esta conferencia mundial ha marcado la agenda de género y la agenda legal de género en los últimos 25 años. Así que, como vengo advirtiendo desde hace un tiempo, y en esto sigo a rajatabla a Silvia Federici, no podemos soslayar que la agenda feminista internacional es y ha sido una estrategia colonial y domesticadora del potencial revolucionario de los feminismos y también de los feminismos jurídicos. Es colonial porque, como ya dije, entre otras características del colonialismo jurídico, pero es resultado de una agenda impuesta por los países hegemónicos, y es domesticadora, entre otras cuestiones, porque conlleva, por un lado, un alto grado de burocratización, y por otro lado, encubre la sujeción, cuando no el rechazo, de los reclamos feministas más radicales, así como
los reclamos de las disidentes, las desclasadas, las obreras, y por lo tanto sus intereses de clase, etnia, entre otros. Y subordina estos reclamos a los intereses de los feminismos hegemónicos. Y esto no es menor, sobre todo si consideramos que todo esto sucedió además, o empezó a suceder, en la década de los 90, reitero, en un momento histórico afín al restablecimiento del dominio del capitalismo tardío en el periodo de globalización neoliberal, etapa en la que, en muchos aspectos, y en este particular en el que estamos tratando ahora específicamente, todavía nos encontramos. El colonialismo también está presente en el proceso de apertura hacia una perspectiva de género, no solo por lo que mencioné antes, sino en el sentido de que en el camino de integrar los campos de la dogmática penal y procesal penal, vemos que mientras avanzamos hacia una construcción no androcéntrica del derecho y la jurisprudencia, el derecho penal en particular, utilizamos herramientas, por ejemplo, herramientas de litigación que reproducen acríticamente el androcentrismo y el discurso bélico, ¿no? Voy a citar algunos de los ejemplos más comunes en este sentido para darme a entender mejor. Es común encontrar en el discurso jurídico penal, los términos igualdad de armas, testigo hostil, ¿no? Estos son como los ejemplos más habituales que estamos encontrando de persistencia o prevalencia del androcentrismo jurídico en el campo de la litigación penal. Bien, el derecho, la educación legal y la cultura jurídica en general, como veníamos diciendo, son patriarcales, no solo por sus contenidos, sino también por sus discursos, sus prácticas, sus didácticas, sus metodologías. En el campo de la educación, y muy particularmente en las universidades, la clase magistral sigue ocupando un espacio privilegiado en las aulas, son pocas las prácticas docentes que fomentan otro tipo de didácticas, por citar también un ejemplo. En los últimos tiempos nos vemos inmersas, muchas compañeras investigadoras en el ámbito del estudio del análisis de los currículums universitarios, y vemos el tema del currículum universitario y perspectiva de género dentro de muchos desafíos, implica, por un lado, revelar el accionar episfemicida del patriarcado jurídico, y por otro, desarrollar las estrategias de transversalidad y especificidad de género, que son las estrategias que vienen siendo pensadas, entre otras, para erradicar este episfemicidio y superar el patriarcado educativo. Y cuando digo episfemicidio, me estoy refiriendo a cómo se expresa el patriarcado jurídico, citando un término que es acuñado o utilizado por Boaventura de Sousa Santos o Ramón Grosfogel, que es el de epistemicidio, ¿no? El epistemicidio sería la destrucción de las formas diversas y no hegemónicas del conocimiento, ¿no? Entonces nosotras, con una compañera de trabajo, con Verónica Picone, tomamos esta idea de epistemicidio y la transformamos en episfemicidio, ¿no? Porque el patriarcado jurídico implica, en esencia, no solamente la exclusión de las mujeres de los proyectos educativos, lo que sería el patriarcado epistemológico, sino también su negación como productoras y transmisoras de un conocimiento científico propio. Así que sobre esta idea les voy a dar dos ejemplos prácticos de cómo se expresa este episfemicidio. Voy a tomar datos de la UBA, que es
la universidad en la que yo me gradué como abogada, y la Universidad de Río Negro, que es donde actualmente trabajo. Tenemos la UBA, una de las universidades más masificadas y más antiguas del país, y la Universidad Nacional de Río Negro, una de las más jóvenes y con menor cantidad de estudiantes en la carrera de abogacía a nivel nacional. Los datos de la UBA son producidos por una investigación liderada por Liliana Ronconi y otras compañeras, que fue publicada recientemente, y esta investigación da cuenta de que pese a todos estos cambios que se produjeron en los últimos años, de los que hablaba anteriormente, en la Facultad de Derecho de la UBA permanece más de un 34% de los programas de las materias de Derecho Penal y Procesal Penal que no incluye ningún contenido de género. Y en aquellas que sí lo incluyen, en aquellos programas, en asignaturas de elementos de Derecho Penal y Procesal Penal, los temas que aparecen con mayor frecuencia están relacionados o están limitados al ámbito de los delitos contra la integridad sexual, por ejemplo, y se omite hablar de otros temas importantes que han ido ganando terreno en la agenda política y han sido objeto de reformas al Código Penal, como es el caso del femicidio o feminicidio, entre otros temas importantísimos que por razón de tiempo no voy a mencionar. En la Universidad de Río Negro, en una investigación que estamos coordinando con mi compañera Verónica Picone, que ya mencioné, tenemos que hasta la elaboración del nuevo plan de estudios que pretende transversalizar la perspectiva de género en el currículum de la carrera de abogacía en su completitud, solamente muy pocas asignaturas, y todas selectivas, abordaban temas de género. Y en la reciente reforma, que como dije, pretende transversalizar la perspectiva de género, tenemos que en los contenidos mínimos del plan de estudio, que menciona lo que como mínimo debe... Perdón, es que voy recibiendo mensajes y a veces me distraigo por eso, porque no veo. Decía, en los contenidos mínimos que necesariamente deben tener todas las asignaturas, sin perjuicio de que la carrera pretende transversalizar, eso dice en sus fundamentos, el nuevo plan de estudio, los temas vinculados con los géneros, las disidencias sexuales o las discriminaciones por razones de género, abarcan poco más de 1/3 de estas asignaturas. Además, hemos descubierto, para ejemplificar por qué hablamos de episfemicidio dentro del patriarcado jurídico, ¿no? Hicimos un estudio de la bibliografía, que analizamos todos los programas y toda la bibliografía citada en los programas, y encontramos que el 90% de la bibliografía obligatoria del conjunto de programas de las materias que se dictan actualmente en la carrera de abogacía, el 90% está escrita, esa bibliografía, exclusivamente por varones. Nos alegramos cuando vimos que en el caso de la literatura complementaria este porcentaje es menor, pero es ínfimamente inferior, es solamente un 89%, y el solamente es en sentido irónico, más vale, un 89% de la bibliografía está escrita por varones. Es decir, que las mujeres que citan los textos escritos por mujeres, que citan los programas de la carrera de abogacía, una de las grandes de los espacios de feminización de la currícula, por la cantidad de mujeres que se inscriben y que se gradúan en las facultades de abogacía, solo entre un 10 y un 11% de los textos de la bibliografía recomendada y obligatoria de los programas son escritos por mujeres. Bueno, y para concluir, me gustaría como dejar planteados algunos de los desafíos. Bueno, en primer lugar, yo creo, y algunos, muy pocos, porque son muchos, ¿no? Como podrán observar.
Tenemos que abolir el femicidio, así que tenemos que continuar en este tránsito de escribir textos que hablen desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva de feminismo jurídico. Debemos continuar en el camino de elaborar currículums legales con perspectiva de género. Y en lo que respecta a nuestra charla en particular, ¿no? Lo que me planteaba como desafío, ¿no? Es si es posible tener efectivamente una dogmática penal feminista, ¿no? Y acá, bueno, primero surge una disquisición de si seguimos hablando de dogmática o preferimos hablar en otros términos. Julieta, por ejemplo, ella coordina el grupo de doctrina legal feminista, que a mí me parece mejor. También prefiero hablar de análisis feministas del derecho penal. Necesitamos desarrollar nuevos conceptos para no repetir, no arrastrar herencias del patriarcado, ¿no? Entonces, no es que necesitemos teorías o nuevas teorías para todo. La teoría del delito se puede quedar como teoría. Lo que necesitamos son teorías feministas del delito. Es decir, necesitamos una teoría feminista del derecho penal, y en eso estamos trabajando. Luego Julieta y Camila seguramente les van a dar cuenta de algunos de los avances en esta teoría legal feminista del derecho penal. Así que en la medida en que se vaya allanando el camino para despatriarcalizar el derecho, iremos encontrando la voz propia que necesitamos para poder nombrarnos como realmente somos, y no como el patriarcado nos ha nombrado hasta ahora. Construiremos derechos que no sean solo de resistencia, sino que nos permitan crear nuevos espacios para la vida, para una mancomunidad libre de jerarquías y opresiones por razón de género y sus intersecciones. Y como lo vengo repitiendo desde hace tiempo, casi como un mantra, necesitamos construir conceptos jurídicos feministas, nuevos conceptos. Necesitamos tensar los límites del derecho hasta lograr la expansión que necesitamos, hasta que nos permita efectivamente a las mujeres y las disidencias no ser más representadas, como dice que como nos ve el patriarcado jurídico, generalmente como un estereotipo, como una imagen de lo que quiere que seamos, sino que nos posibilite reclamar justicia cuando haga falta, pero sobre todo vivir y expresarnos siempre como de verdad somos y no como quieren que seamos. Muchas gracias. Bueno, Daniela, buenísimo, felicitaciones por tu exposición. Ahora vamos a dar la palabra a Julieta. Julieta, se le había caído el Zoom, no sé si anda por acá nuevamente. Juli. La volví a aceptar, Natalia, Julieta. Sí, estoy. Ah, Sí. bien. Lo que me faltaría es si puedo compartir pantalla. Que A se ver, ve que antes estaba, pero ahora. ahí te voy a habilitar. Buenísimo, gracias. Bueno. No. ¿Viste? No, no estoy pudiendo. Si no se puede, no hay problema, pero si se puede. Sí, sí, se puede, pero lo que no estoy viendo es que llegue. Ahí. No. Bueno, no hay problema, no se preocupen. Tengo No, acá no, mi... ¿te cambiaste de aparato, Julieta? No, no, pero se ¿Conectar? ve que cuando volví a entrar, algo, digamos, me tenés que habilitar de nuevo, entonces no sé si es Sí. por eso, A ver, pero voy otra vez. ahí está. Bien, perfecto. Ah,
ahí está. Sí, sí, ahí lo tenemos. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Natalia, por la convocatoria. Es muy lindo poder estar en la Universidad de Mar del Plata. La verdad es que, bueno, sé del compromiso que tiene Natalia con la temática y poder llegar a espacios donde nosotras todavía no, digamos, no circulamos es realmente muy, muy grato, y desde ese lugar, bueno, un reconocimiento especial a las autoridades por avalar esta actividad y en especial a Natalia por pensar en nosotras. Como decía Daniela, estos son temas que venimos trabajando hace muchísimo tiempo y que en algún momento han adquirido mayor visibilidad, y eso nos permite en alguna medida mostrar algunas reflexiones que ya llevan años de maduración, pero que al mismo tiempo son poco discutidas en otros espacios, en los espacios de la dogmática pura y dura. Por eso también celebro aquí tener un auditorio tan calificado, desde Daniel Rafecas, a Daniel Adler, Diego Sisman y algunos otros que, bueno, que observé en el auditorio, y que para nosotras es muy importante poder establecer ese diálogo y poder compartir. En algún punto creo que hay una necesidad de poder debatir, no en mesas separadas, no en espacios distintos, porque el punto de discusión es el mismo. Y en algunos momentos parecería que hablamos en idiomas diferentes, y me parece que esto no es tan así, y la idea es poder encontrar esos espacios donde nuestras categorías entren en relación con las propiamente dogmáticas, que es algo sobre lo cual realmente hemos estado trabajando. Es decir, o en lo personal no me considero una ajena al derecho penal, sino que realizo las intervenciones en el campo del derecho penal para que puedan ser leídas, estudiadas y trabajadas en ese espacio. Por eso nuevamente celebro la iniciativa de Natalia, y ahora recuerdo también otras personas, estaba Nicolás Schiavo presente, y bueno, muchos otros a quienes he leído y estudiado de ellos. Una de las cuestiones, y esto es como digamos, nos ha enseñado Zaffaroni en sus obras, es tratar de pensar la dogmática penal con un fundamento ideológico, poder reconocerlo. Y una de las cuestiones que sostiene Zaffaroni cuando habla de por qué la necesidad de una dogmática penal, nos explica que es necesario que estas respuestas sean racionales, que sean precisas, que sean y que reduzcan lo más posible la intervención del derecho penal. Otros teóricos del derecho penal, por ejemplo, Roxin, también nos habla de la necesidad de que haya una aplicación igualitaria del derecho penal. Esta es una pregunta inicial, pero me parece que igualmente interesante para hacer en este espacio es cuáles serían los fundamentos ideológicos o cómo deberíamos pensar una dogmática penal con perspectiva de género, o como la llamamos en un espacio de investigación muy novel que tenemos, doctrina penal feminista. ¿En qué consiste esto de la reflexión feminista? ¿Cuánto hay de nuevo y cuánto hay simplemente de tratar de integrar principios básicos de igualdad y no discriminación a la lectura de los textos legales? Ahora bien, como les decía, en algún sentido hay un lenguaje construido en la dogmática penal, y el feminismo, las feministas, la teoría legal feminista, ha trabajado con una caja de herramientas, y esa caja de herramientas la pose al servicio de la dogmática penal, y aquí yo traje 4 de estas herramientas que, como he dicho en los últimos encuentros, son herramientas que van cambiando de forma, se incorporan nuevas herramientas, se desechan otras, y vamos así modificando nuestro aparato conceptual para analizar los problemas que aquejan a las mujeres y disidencias.
Quizás incluso cuando tanto Daniela, Camila como yo nos acercamos a los espacios de los feminismos, hablábamos de el feminismo, luego empezamos a hablar de los feminismos, en principio hablábamos de cursos donde abordábamos temas de violencia contra la mujer, después incorporamos a las mujeres, después incorporamos a las disidencias sexuales, y hoy por hoy es una masa heterogénea muy importante de reconocer, o muy importante reconocer esa heterogeneidad adentro de las mismas teorías feministas, y además de que sea importante reconocer esa heterogeneidad, es importante reconocer la historicidad de estas herramientas, porque van cambiando a lo largo del tiempo, y porque estamos en permanente evolución y en permanente relecturas y de nuevos razonamientos que nos dan, que vienen dados a partir de una nueva sensibilidad legal frente a aspectos que tocan el derecho penal. Entonces, por ahí quienes están en el auditorio y que ya han participado de estas charlas ya han escuchado algunas de estas herramientas. En principio, cuando trabajamos en los cursos de Derecho Penal y Género, hablamos de 7 como herramientas principales, y aquí he elegido solamente reflexionar sobre 4 de ellas. La primera se refiere a la pregunta de la mujer y las disidencias sexuales en esta idea de metodología feminista 2.0, y esta pregunta de la mujer es la que nos permite no necesariamente tener siempre una respuesta que sea acorde a, digamos, o que beneficie a las mujeres, sino que incorpore la variable de género. ¿Cómo impacta el derecho o cómo impacta determinada norma en la consideración o en la respuesta que van a recibir mujeres y disidencias? Esta pregunta de la mujer entra de plano en pensar en el derecho en su digamos, en su carencia de objetividad, ¿no? Entonces, esta idea de vamos a brindar respuestas racionales, y este aparato conceptual nos va a permitir, ante todo, dar respuestas muy atinadas para todos los casos. Bueno, lo que viene a hacer esta pregunta es a desbalancear esa premisa y a tratar de ver que no necesariamente la regla que se presenta como objetiva nos va a dar una respuesta necesariamente igualitaria para todos los casos. Aquí nos abrazamos a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y trabajamos con este estándar de discriminación directa e indirecta. La experiencia de las mujeres es aquella que nos permite incorporar sus voces. Esta es una de las metodologías básicas y primeras de los métodos feministas, en la medida en la que incorporan lo personal es lo político, y cuando nosotras contamos nuestras experiencias, descubrimos que aquello en lo que creíamos que era algo privado, que era algo que nos ocurría solamente a nosotras, se corresponde con aspectos que también compartían otras mujeres. El concepto de libre elección es uno de los conceptos que por ahí, hoy por hoy, está en mayor pugna, incluso dentro de los feminismos, y que lo avisoramos en las discusiones más fuertes sobre prostitución y trabajo sexual. Pero, digamos, en un punto intermedio, pensando en esta cuestión de la autonomía femenina, lo que proponen los feminismos es justamente presentar un manto de sospecha sobre este concepto de libre elección y entender la autonomía en términos más relacionales, poder identificar las variables de subordinación, las variables de desigualdad estructural que pueden estar modificando o incidiendo en lo que en una sociedad ideal podría ser básicamente la idea de una libertad de decisión. El razonamiento contextual quizás hoy por hoy es algo que podemos estar como más afinadas y afinados en reconocerlo, pero digamos, podemos decir que hace 20 años la idea de un conocimiento situado, al menos en el campo del derecho, no circulaba en las lecturas que nosotras hacíamos. Y esta idea del razonamiento contextual es poder incorporar estos aspectos del contexto y redefinir lo jurídicamente relevante. ¿Cómo redefino lo jurídicamente relevante? Y aquí, digamos, los estudios críticos nos van a decir, bueno, atención a cómo hacemos, desde la descripción de los hechos,
cuál es el encuadre que le voy a dar y cuál es la norma que voy a elegir. Pero esa relación entre hecho y norma tiene que estar construida de tal manera que pueda incorporar los datos del contexto que antes quedaban fuera, pero que hacen a la interpretación legal y que en alguna medida, vamos a ver, modifican las respuestas que puede dar la justicia penal. Ahora bien, claramente, digamos, voto por la afirmativa, esta respuesta de es posible incorporar la perspectiva de género en la dogmática penal, y por eso la segunda pregunta que introduzco es ¿en qué espacio de la dogmática penal lo ingresamos? Bueno, como planteé quizás desde el inicio, ya desde los fundamentos ideológicos, podríamos empezar a pensar en una dogmática penal que incorpore a todas las relaciones de poder o desiguales de poder que podemos concebir, no solamente las de género, sino en un entendimiento de la interseccionalidad de estas variables de desigualdad. Pero básicamente, quienes trabajamos con el cruce de sistemas penales y perspectiva de género, pensamos que esta incorporación es necesaria en todos los estratos de la teoría del delito, que podemos pensarla desde la tipicidad hasta la determinación judicial de la pena o hasta la determinación de la culpabilidad. ¿Cómo vamos a hacer entonces para redefinir y proponer una relectura de cada una de esas categorías dogmáticas que van desde la tipicidad objetiva hasta la culpabilidad y en última instancia la respuesta que esperamos de la punibilidad? Es justamente uno de los ejercicios que queremos proponer en esta reunión. Lo que voy a hablar yo entonces en concreto va a ser cómo vamos a pensar la legítima defensa en casos de confrontación. Serían los casos tradicionales de la legítima defensa que todas y todos conocemos y estudiamos de los manuales, pero lo que voy a mostrar en esta charla es cómo incluso cuando tenemos jurisprudencia de nuestra Corte Suprema favorable a un estándar considerado de las variables de género en casos de legítima defensa en contextos de violencia, no es una solución que sea fácil y que se observe necesariamente en todos los procesos penales. Entonces, aquí el caso de las causales de justificación, que yo voy a trabajar con criterios de casos de confrontación y Camila los va a trabajar con casos de no confrontación. Claramente a mí me quedó la parte más fácil y a Camila la más difícil. La segunda pregunta para hacernos es ¿con qué criterios de intervención? ¿No? ¿Qué vamos a incorporar acá? Y aquí una de las preguntas ¿es una discusión probatoria lo que vamos a introducir? ¿O es una relectura de las categorías? ¿Es simplemente esto de recoger los fenómenos jurídicamente relevantes y después tamizarlos con las mismas reglas? ¿O hay ajustes que nosotros debamos hacer sobre las reglas? Creo que obviamente en ese ida y vuelta hay un poco de las dos cosas, hay un poco de amplitud de la interpretación de la norma y fundamentalmente también incorporación de nuevos elementos de prueba. Por eso también cuando se trabaja en cuestiones probatorias, mucho de lo que se piensa es que la incorporación de la perspectiva de género supone, ¿no?, el cruce y no pensar estrictamente, digamos, la cosa dogmática cerrada, sino poder incorporar en última instancia una reflexión a cómo tiene que ser la producción de la prueba y su valoración. Cuando hablamos de legítima defensa en casos de confrontación, vamos a estar trabajando sobre el artículo 34, que como todos aquí deben saber, vamos a tener como criterio la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado y la falta de provocación como estos tres puntos focales para tener en cuenta a la hora de pensar en una respuesta. Quisiera aquí traerles dos decisiones de otras tantas donde no se aplicó un estándar de legítima defensa en dos casos de nuestro país. El primero se corresponde con un caso de Formosa, el caso se llama Torres, y el segundo es un caso de la Cámara Penal de Trelew, donde se aplicó un homicidio en estado de emoción violenta. En el primero un exceso en la legítima defensa y un segundo en homicidio en estado de emoción violenta.
La cuestión, y esto han preguntado en otros espacios, es, bueno, finalmente la respuesta no fue tan dura, no es que aplicamos el homicidio, sino que se le dio una respuesta particular. Ahora la pregunta era si había y era posible descartar la legítima defensa. ¿Por qué en estos casos se descartó la legítima defensa? Y, digamos, y qué es lo que circuló en la argumentación, ¿no? Que ahí es otro punto, ¿no? Argumentación con mirada de género. ¿Qué significa esto? ¿Es algo especial? ¿Es lo mismo? ¿Cuáles son los recaudos que podemos llegar a tener para evitar el uso de prejuicios, que es una de las llaves para las decisiones sexistas? Fíjense ustedes en el caso, En el caso de Torres era una mujer donde la misma decisión reconoce que la víctima padecía violencia de manera permanente, ¿sí? Y que no duda de la versión de la mujer en cuanto al momento en el que su pareja ingresa al domicilio y empieza a agredirla. Ella se defiende con un cuchillo y lo que impone la decisión judicial es que ella debió haber optado por otra resolución del conflicto. Por ejemplo, alejarse del lugar, encerrarse en el domicilio o impedir el ingreso de su expareja. ¿Sí? Bueno, el extracto de esta decisión, digamos, de esta parte del fallo, lo que yo intenté es marcar estos puntos. Primero que digamos, que estaba comprobada la agresión ilegítima por parte del varón, ¿sí? Que hay un informe psicológico, ¿sí? Donde muestra justamente la situación de desamparo en la cual se encontraba la mujer. También reconocen que no hubo nada de ella, digamos, no hubo ninguna provocación por parte de ella, pero ¿sí? Se entendió que se había excedido en cuanto a la respuesta que había dado. Y el exceso en esa respuesta que supuestamente dio es porque debió haber recurrido a otra solución del conflicto, que, fíjense ustedes, justamente consistía en que ella se fuera del lugar, es decir, no debía directamente haber dado una respuesta, aunque el mismo tribunal reconoce que hay una agresión. El segundo caso es similar al anterior, y estamos en un supuesto donde también, digamos, donde se estaba poniendo fin a una relación, ¿sí? Fíjense ustedes, el contexto de violencia que caracterizó la relación no habilita a condonar del análisis de la legítima defensa la existencia de los requisitos legales que la configuran. Aunque podamos, con razón y lógica, dar licencia a ciertos extremos que pueden tener que ver con la inminencia de la agresión o la creencia de su existencia y hasta la temporalidad, la presencia de este requisito, como bien valoraron los magistrados, debe estar acreditada para superar el proceso de análisis y pasar al siguiente. Acá es interesante esta voz que dice la persona que llegó a un límite, ¿sí? Y nos explica cómo al momento en que por fin la pareja de la condenada decide irse de la vivienda poniendo fin a la relación muy conflictiva, acometería contra ella con violencia física en un día de semana, en un escenario cercano a terceros que podrían intervenir ante un pedido de auxilio. En este caso supuestamente estaban terminando la relación y lo que se ponía en cuestión fue que él intentó violentarla sexualmente y así fue el momento en el que ella se quiso defender y se puso en duda justamente que no se trataba de una defensa, sino de que ella había llegado a un límite, ¿no? Estas contradicciones en la argumentación y en cómo se interpretan los hechos es una de las cuestiones que justamente tratamos de demostrar en cómo se piensa la legítima defensa.
¿Cómo entonces abordamos estas herramientas feministas y las utilizamos en estos casos? No quisiera extenderme, pero quisiera tratar de mostrar es el razonamiento contextual en un caso como este, el peligro que puede, digamos, o el miedo o el temor que puede sentir una mujer víctima de violencia de género permanente a la que su pareja nuevamente intenta cometerla, reconocer que los momentos en donde se da el quiebre de la relación son los momentos más violentos, donde es posible que las lesiones sean aún todavía más extremas, son algunos de los datos que deberían ser incorporados a estos casos para pensar entonces cómo vamos a valorar cada uno de estos hechos y en qué categorías conceptuales las vamos a entender. Quisiera aquí hacer dos comparaciones, ¿no? Nosotros tenemos dos casos que llegaron a la Corte Suprema, uno de ellos es el caso Leiva y el otro es el caso RCE, que los dos nos muestran algunos aspectos interesantes para tener en cuenta. Digamos, lo valioso de estos casos es que habilitan a una lectura especial de la legítima defensa y, si se quiere, lo negativo o curioso o llamativo de estas decisiones es que en los dos casos no hubo una sentencia escrita por los jueces de la Corte, sino que se remiten al dictamen del Procurador General de la Nación. Esto es algo que si ustedes lo empiezan a ver o le prestan atención, van a ver que esto sucede en muchas decisiones con cuestiones de género. Cuando pensamos en el criterio de admisibilidad en Leiva, lo que dice la Corte es que va a entrar a analizar cuestiones que hacen a la arbitrariedad y a la valoración de la prueba. Sin embargo, en el caso de RCE, que es de hace poquito, habla de arbitrariedad y valoración de la prueba, pero le pone un condimento adicional. La errónea valoración de los hechos que ha hecho los tribunales anteriores permiten hablar de una situación de discriminación o de prejuicios. Esto es lo que está insinuado en el dictamen del procurador, y una de las cuestiones que a mí me parece que es importante que vayamos y que empecemos a pensar. ¿Cómo podemos trabajar cada una de estas cosas reconociendo que no es solamente una cuestión de arbitrariedad, sino que tiene un valor negativo y un encuadre jurídico que tiene que ver con la discriminación? Otra de las cuestiones importantes, fíjense del caso Leiva, es que en este caso el procurador se pregunta, digamos, de manera tan evidente la falta de prueba que había sido recolectada en el expediente, que busca información por fuera de él y recurre a Internet para encontrar información sobre el caso. Y entonces aquí es a donde nos hacemos la pregunta de, ¿este es un problema de interpretación jurídica o es un problema de valoración de la prueba? Claramente, la interpretación jurídica, la interpretación normativa, nos va a determinar cuáles son los elementos de prueba que vamos a buscar. En este sentido, creo que son dos cosas que están interrelacionadas. No podemos pensar que es lo uno sin lo otro, sino que la lectura y la determinación de lo jurídicamente relevante tiene que ver justamente con cómo se engarzan las dos cuestiones. Pero lo relevante en Leiva es la escasez de prueba sobre el hecho anterior. Recordemos el caso, era una mujer que en Catamarca había sido acusada del homicidio del varón, y que en el momento en el que fue detenida había sido encontrada con lesiones en todo su cuerpo. Quisiera, bueno, en este cuadro por ahí tan detallado digamos, no es práctico a los fines de un encuentro por Zoom, pero fíjense simplemente los aspectos que quise destacar en este caso, ¿no? Es cómo pensamos la agresión ilegítima, dónde está puesta y dónde está identificada en uno y en otro caso. En uno de los casos, justamente en el de Leiva, se había hecho caso omiso a esa agresión ilegítima. No se había siquiera considerado que la mujer tenía todos estos golpes. En cambio, en el caso de RCE, sí se había recopilado algunos de los elementos que eran relevantes a la hora de mirar la agresión ilegítima.
En el caso de Leiva, digamos, si bien justamente porque no se había dado cuenta de la agresión ilegítima, la proporcionalidad parece que no es una de las cuestiones fundamentales. Lo que sí se observa en RCD es que el tribunal de la primera instancia había considerado que había una falta de proporcionalidad. Sin embargo, el dictamen del procurador nos habla de que no se requiere la proporcionalidad del medio, sino la falta de desproporción inusual entre la agresión y la defensa en cuanto a la lesión. Este estándar es, en alguna medida, el que nos permitiría resolver los casos anteriores a los que he hecho referencia, en particular el de Formosa. Fíjense ustedes lo que el tribunal de instancia había considerado como una falta una provocación, y era que la mujer no había saludado al marido en el momento en el que había ingresado al hogar, y esto en alguna medida pudo, digamos, o fue leído por el tribunal, y la corte o el dictamen del procurador lo tuvo que destrabar en el sentido de identificar que esa falta de provocación tenía que ver, que esto no era justamente una falta de provocación. No sé cómo voy en cuanto al tiempo, quizás una de las cuestiones para seguir pensando y para darle lugar a Camila es detenernos, como hacen estos cuadros, en estos aspectos de la agresión ilegítima, la proporcionalidad y la falta de provocación, y pensar dónde es que se pueden colar las lecturas discriminatorias. En nuestro Código Penal, una de las discusiones más fuertes está dada en cuanto a la inminencia y la necesidad de la respuesta a la agresión. Pero todos los otros estamentos también están sometidos y sujetos y limitados por lecturas discriminatorias. Entonces, parte de lo que es pensar la dogmática penal con perspectiva de género, o pensar una dogmática penal feminista, tiene que ver con deshacernos de esos prejuicios y permitir que las normas puedan ser pensadas sin esos sesgos, y que la valoración de la prueba y que por lo tanto su producción pueda ser llevada adelante sin ninguna limitación que tenga un sesgo sexista. Y quizás para el futuro la importancia de poder integrar a la dogmática con estos estándares de igualdad y no discriminación, y que las decisiones puedan ser construidas entonces de manera igualitaria sin perjudicar a mujeres y disidencias sexuales. Y sin más, no sé cómo estoy de tiempo, pero puedo dejar aquí y darle la palabra a Camila, o como las expositoras, las organizadoras consideren. Bueno, Juli, muchísimas gracias, súper clara. Ahora vamos a seguir, vamos a escucharla a Camila, no sé por dónde andás, así te damos la palabra. Y estoy. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces me silencio y te escuchamos. Gracias. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes, ya buenas noches en Argentina. Aquí en Colombia estamos 2 horas antes, entonces un saludo desde Bogotá para todos y todas. Si hay algo bueno, digamos, de estas circunstancias de confinamiento y de pandemia, es que hemos podido realizar este tipo de eventos de manera muy sencilla, y además esta semana, digamos, muchas de las que estamos aquí, entre esta semana y la pasada, muchas hemos coincidido en distintos espacios donde se han discutido temas de derecho penal y género, así que celebro eso y agradezco a las organizadoras, a la Universidad del Mar del Plata por la invitación. ¿Me están oyendo bien? Sí, se escucha perfecto. ¿Me están oyendo bien? Sí, Camila, te escuchamos perfecto. Sí, doctora, se escucha perfecto. Vale, gracias. Y entonces, en ese orden de ideas, pues darle las gracias a las organizadoras por la invitación, celebrar, digamos, mis compañeras de Anel y sobre Julieta, que de una manera u otra fue una inspiración para el tema del que les voy a hablar hoy, que es el que es mi tesis doctoral. Esta tesis pues ya la defendí hace rato, ya el libro está publicado, es un tema al que le he dado vueltas, y claro, uno después de presentar el texto, pues la idea en distintos escenarios, se da cuenta que hay muchas formas de abordarlo,
y yo hoy pues voy a abordarlo desde una perspectiva meramente dogmática, sin perjuicio de que podamos ahondar, digamos, en temas de metodología jurídica feminista en las preguntas. Entonces, como les adelantaron, la exposición se llama Legítima defensa en situaciones sin confrontación, un caso específico, la muerte del tirano de casa. Por ahí, digamos, lo que ha existido entre el derecho penal y la violencia contra las mujeres, pues ha sido que el primero ha sido el encargado, más que todo, de sancionar la segunda. Es como una relación muy tradicional. Sin embargo, hay situaciones en las que los papeles se cambian y las víctimas terminan siendo las victimarias de sus propios agresores. El caso, digamos, de las mujeres maltratadas que se defienden, el caso de las mujeres que están siendo víctimas de agresiones sexuales y se defienden, etcétera. Y digamos que hay, en el caso de las mujeres maltratadas que se defienden, pues uno podría dividir los universos de casos en dos. El que les habló Julieta, que es las situaciones con confrontación, es decir, cuando hay un enfrentamiento y que ahí, digamos, se puede palpar una aplicación o lo que llamaríamos una aplicación masculina del derecho, como ya lo explicó Julieta, por la forma en la que interpreta los requisitos de la legítima defensa. Y el segundo gran grupo de casos es situaciones donde no hay confrontación, es decir, cuando las mujeres maltratadas se defienden de sus agresores, cuando están estos dormidos, distraídos o borrachos, digamos, no están en lo que llamaríamos una agresión en curso. Uno pensaría pues que hay distintos casos o pocas situaciones que tienen que tengan estas características. Sin embargo, pues nada más lejos de la realidad. Quisiera que me permitieran compartirles pantalla para mostrarles un par de cositas. Todavía no puedo. A ver ahí. No. No. Acá sale que está Bueno, compartido si no, con María Camila. pero no, a mí no me deja compartir. Vamos A otra ver. vez. Si no se puede, digamos, no hay problema. Entonces sí, no hay problema. Entonces, digamos que... Perdón, Camila, está pasada la función. ¿Ya? No. Tranquila, seguimos, no hay problema. Entonces, digamos que estas situaciones se han visto a lo largo y ancho del mundo y después, digamos, de un análisis de casos, lo que yo hice fue construir un gran caso modelo que nos ilustra la problemática. Yo utilicé 3 casos muy famosos, el de Judy Norman, que es una sentencia de la Corte Suprema del Estado de Carolina del Norte del 89, uno que yo denominé el caso de Victoria del Tribunal Supremo Español del 29 de junio del 90, y el Haus-Tiranen-Fall, que es el caso del BGH del 25 de marzo del 2003, que es del Tribunal Alemán. Digamos que los casos tienen aspectos muy comunes, no solamente los encontré en estos casos, sino en muchos casos. El tipo de agresor, las agresiones, la imposibilidad de salvación por otras vías, muy, muy importante, y es obviamente lo que le va a dar nombre a la investigación, la relación de tiranía privada. Es decir, que en estos casos se compone una relación de tiranía privada o una situación de control violento o control coercitivo. Estas relaciones de tiranía privada se caracterizan por tener 4, valga la redundancia, características. Siempre hay malos tratos físicos, psíquicos y sexuales. Hay evitación de coaliciones externas, es decir, que el agresor siempre evita que la mujer busque ayuda por otro lado. Se anula la voluntad de la víctima y se suprimen vías de salidas por medio de la intimidación o la violencia. Entonces siempre son amenazas de si te vas te mato, si te vas a donde tus papás te mato, etcétera. Eso lo podemos ver en distintos casos. Por ejemplo, en el caso de Judy Norman, la procesada se fue varias veces de su casa e incluso se trató sin suicidar.
incluso acude a los servicios sociales, pero él siempre va y la busca y la obliga a volver a la casa, y la escalada de violencia, hay una escalada de violencia en su contra. En el caso español también la amenaza de muerte después de que ella interpone medidas provisionales de separación, y en el caso alemán hay amenazas de acoso si ella se va de la casa y le recuerda que ni siquiera estando preso la deja en paz. El agresor en este caso alemán era miembro de un grupo, un colectivo de moteros, entonces lo que le decía a ella era como, si tú te vas, si tú me metes a la cárcel, igual mis amigos pueden venir y matarte. Hay presencia, digamos, de malos tratos en todos los casos, físicos, psíquicos y sexuales. A Judy Norman, el agresor la obligaba a prostituirse. Por ejemplo, en fin, digamos que hay claramente, digamos, todas las características de las relaciones de tiranía privada en los casos seleccionados para la construcción del caso modelo, que en últimas se ajusta a todos los casos a los que tuve acceso en el momento de la investigación. Entonces, el caso modelo es es una situación de maltrato reiterado por parte de una pareja sentimental o de un familiar cercano con el que se convive. Hay agresiones físicas, maltrato psicológico, agresiones verbales, violencia sexual, que se repite de manera sistemática. El agresor, digamos, es un sujeto que normalmente abusa del alcohol o las drogas, tiende a humillar a su pareja, es un hombre controlador, dominante, se evidencia en tratos deshumanizantes y abusivos que le da a la víctima, órdenes, maltrato en público, en muchos de los casos, por ejemplo, las obligaban a comer comida al perro, a dormir en el suelo. Las agresiones siempre están dirigidas a minar autoestima y confianza. Todas las características de las relaciones de tiranía privada están presentes en estos tipos de casos, y el agresor siempre aísla a la mujer de una manera u otra, alejándola de su familia o amigos, evitando que establezca coaliciones externas, lo que implica que la mujer no va a tener vías de salida porque tiene miedo a la intimidación, amenazas y a la violencia que siempre se ejerce en su contra. El agresor lo que hace es utilizar las amenazas para darle credibilidad y juega con los niveles de violencia. A veces los aumenta, a veces los disminuye. En términos generales tenemos, digamos, estas situaciones de tiranía privada, y son los casos en general en los que yo me encuentro, donde a las mujeres, digamos, las mujeres terminan reaccionando de una manera violenta, es decir, matando a su agresor, normalmente cuando éste está dormido, y hay obviamente una discusión frente al reconocimiento de la legítima defensa. Ya ni siquiera hablemos de la legítima defensa, sino que la sensación general es como que parece que a estas mujeres no tiene sentido condenarlas, o al menos no tendría sentido condenarlas de la misma manera a las que se condena a una persona que mata a otra por hurtarle el celular o el carro en la calle, porque simplemente la mata. El tema aquí es que como que tanto para la doctrina como para la jurisprudencia, incluso para los poderes públicos, queda la sensación de que estas mujeres no merecen la misma pena. Recordemos el caso de Jacqueline Sauvage hace unos años en Francia. Esta mujer había matado a su agresor, que estaba de espaldas después de 14 años de maltratos de índole sobre todo sexual y físico. A ella, por ejemplo, la condenan y luego le otorgan un indulto parcial que le permite acceder a la libertad condicionada. Sin embargo, le niegan la libertad condicionada y luego el Ejecutivo la indulta totalmente. El caso fue famoso no tanto por el contenido, digamos, de una situación de violencia contra la mujer, de una mujer que reacciona matando a su agresor, sino por el choque de poderes que generó en Francia, porque el Poder Judicial le niega a ella la libertad condicional y lo que hace el Ejecutivo es indultar. Pero digamos que siempre queda esa sensación de que no parece que a estas mujeres haya que condenarlas, o por lo menos no igual. Entonces la solución que se da a estos casos se puede dividir en 3 grupos: justificación, ausencia de antijuridicidad, ausencia de culpabilidad, y el camino intermedio, que sería condenar entre condenar y exculpar, que es una reducción de punibilidad. Las causas de justificación, digamos, podemos encontrar en la legítima defensa en derecho continental, la self-defense en el entorno norteamericano y el estado de necesidad defensivo en un entorno más continental. En ninguna de las sentencias revisadas se reconoce la legítima defensa. Ni los tribunales españoles ni los alemanes van a reconocer la legítima defensa, y descartan de una manera muy apresurada la posible configuración de esta causa de ausencia de responsabilidad.
Sin embargo, sí hay casos, voces en la doctrina que abogan por la configuración de esta causa de ausencia de antijuridicidad, que serían el profesor Tercel en Suiza y la profesora Larrauri en España. Contrario a lo que pasa en el derecho continental, en el derecho anglo-norteamericano sí se reconoce la self-defense. De hecho, en una reciente sentencia del Estado de Nueva York, que es el caso de Barbara Sheehan, le reconocen a ella la self-defense. Luego de años de maltrato, ella mata a su marido, que es policía retirado con su propia arma mientras este se está matando. El tribunal reconoce la self-defense. ¿Qué pasa? La estructura de la self-defense anglo-norteamericana es más amplia que nuestra legítima defensa. ¿Por qué? Porque la estructura de la self-defense habla de percepción razonable de agresión. Cuando en derecho continental hablamos de una percepción razonable de agresión, sea o no sea, cuando uno dice yo creí razonablemente que me iban a agredir, pero en la vida real no me agredieron, lo que estamos es en sede de un error sobre los presupuestos objetivos de la causa de justificación, que dependiendo de la teoría que se maneja, se soluciona por vía de error de tipo o error de prohibición. El Código Penal colombiano, por ejemplo, lo soluciona por vía de error de tipo, configurándose lo que se denomina una legítima defensa putativa. Entonces, digamos que al ser la self-defense más amplia, la argumentación que se utiliza en Estados Unidos y en Inglaterra para reconocerla no se puede trasladar a nuestro entorno romano-germánico precisamente porque se traduciría en hablar de un exceso o de un error, no tanto exceso, sino error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación. Y bueno, en fin, tenemos también las soluciones como el estado de necesidad defendido, otras, digamos, como reinterpretaciones de la legítima defensa y de la self-defense que proponen algunos autores alemanes y otros anglo-norteamericanos. Y también podríamos encontrar, digamos, o el tema de la legítima defensa preventiva, que sería, digamos, la solución que ponen varios autores como Muñoz Conde y la ponen a dialogar con el estado de necesidad defensivo. Y las soluciones en sede de culpabilidad, que serían el miedo insuperable, que es la posición mayoritaria de la doctrina de la jurisprudencia española, la dudes en el mundo anglo-norteamericano, y el estado de necesidad exculpante o un error sobre la existencia de la necesidad del estado de necesidad exculpante, que es la solución mayoritaria en Alemania. El error, digamos, es la solución mayoritaria de la jurisprudencia alemana, mientras que el estado de necesidad exculpante es la solución que da la mayoría de la doctrina, siguiendo sobre todo a Roxin. Aquí, digamos, el problema es decir que aquí, digamos, todas estas soluciones lo que ignoran es la presencia de una agresión, pero ya volvemos sobre eso. Y luego tenemos también las soluciones en sede de reducción punitiva, que es la provocation en el entorno anglo-norteamericano, y la teoría de la corrección negativa restrictiva del tipo, que sería die Lehre von die negativen Typen Korrektur en Alemania, que ahí lo que busca es que en vez, digamos, de catalogar, ambas lo que buscan es como reducir. Entonces no hablar como de homicidio agravado, de asesinato, sino de un homicidio simple que genera, que abre la puerta a algunos beneficios punitivos. ¿Cuáles son los argumentos que se esgrimen en contra de la aplicación de la legítima defensa en estos casos? Pues el más evidente, actualidad de la agresión, porque se parte de una concepción tradicional de lo que es agresión, que sería agresión igual a acción física, que digamos es la concepción tradicional que dan autores como Luzón Peña, y algunos dirían, listo, uno podría pensar que hay una agresión, pero ¿cómo justificamos la necesidad racional de la reacción defensiva? Y ahí se van un poco por la línea que plantea Julieta, que es proporcionalidad o excesos. En el marco de las relaciones de tiranía privada hay diferentes tipos de agresiones ilegítimas, todas dirigidas a consolidar la posición de dominio del tirano. Hay violencia física, psicológica, sexual y agresiones contra la libertad que se traducen en una privación de la libertad. Hay que recordar que secuestrar o privarle la libertad a una persona no implica siempre mantenerla amarrada o encerrada. También es impedir que ella se mueva a través de amenazas, es decir, construir lo que llamaríamos barrotes invisibles. Las amenazas se constituyen en estos casos como una vis compulsiva que le va a impedir a las mujeres moverse
por el miedo. En resumidas cuentas, hay una agresión contra la libertad también que se materializa entonces en que la mujer no se puede ir de la casa y no puede abandonar la relación. Por ello, entonces, se concluye que hay estos barrotes invisibles y que van adquiriendo mayor forma de eficacia con cada conducta violenta del agresor, que le muestra a la mujer que es capaz de cumplir sus amenazas. La agresión de la que es víctima la mujer es actual en el sentido de la legítima defensa. ¿Por qué? Porque según la doctrina general son actuales las agresiones inminentes, es decir, las que están por suceder, las que están sucediendo y aquellas denominadas agresiones continuas, contra las que cabría una acción defensiva en cualquier momento previo a la materialización de la lesión al bien jurídico. Estas agresiones se caracterizan por extenderse en el tiempo. Ejemplo, pues, son los clásicos ataques contra la libertad, secuestros, desapariciones forzadas, que son delitos de ejecución o consumación permanente. Pero además de agresiones permanentes, hay agresiones continuas cuando a través de varias agresiones sistemáticas se genera una situación de peligro latente para el bien jurídico. Estas agresiones están compuestas por dos elementos: ataques o agresiones sistemáticas que inician y terminan en un tiempo determinado, agresiones en curso, y un peligro constante para los bienes jurídicos que normalmente se genera cuando hay agresiones sistemáticas. En los grupos de casos en los que yo trabajo, se configuran los dos tipos de agresiones continuas, es decir, se dan agresiones reiteradas y sistemáticas, entendidas como agresiones en curso, como episodios de violencia física, sexual, etcétera, que no solamente mancillan bienes jurídicos como la integridad y la libertad, sino que su sistematicidad y reiteración genera un peligro constante para los bienes jurídicos, pero además un peligro para la vida, constantes malos tratos físicos, etcétera. Y en segundo lugar, se materializa también una detención detención ilegal, se materializa una detención ilegal, secuestro simple, como lo llamemos en los distintos ordenamientos, que es la manifestación clásica de un ataque contra la libertad. Esta conducta, como ya lo dijimos, tiene esta virtualidad especial que es la permanencia. Esta permanencia cumple dos funciones: potenciar el peligro en el que se encuentran los demás bienes jurídicos y posibilitar que se ejerza una acción defensiva en cualquier momento. Entonces, en estos casos se configura lo que yo denomino una gran agresión continua. Y las agresiones en curso actúan como refuerzo de la existencia de la detención ilegal. Así las cosas, se puede establecer que en estos casos de relaciones de tiranía privada hay una agresión actual en el sentido de la legítima defensa. Ahora bien, parece fácil que la mujer tome el teléfono, llame a la policía, etc. Las mujeres no denuncian o no buscan ayuda porque tienen miedo, no se van de la casa porque está comprobado que irse de la casa es el momento más peligroso para las mujeres. Así lo han expresado distintas teóricas como Martha Mahoney, que a este fenómeno lo llaman el separation assault, y que dicen que a la mayoría de las mujeres las agreden o las matan cuando logran irse de la casa por ser la reacción más grave contra la tiranía. Así, digamos, es el mismo agresor el que le impide a la víctima buscar ayuda, bien sea estatal o de particulares cercanos, y por eso la mujer no se va y se dice que no tiene otra opción. Pero suponiendo, bueno, digamos que hay algunas cifras que muestran esto, que no me voy a detener en ello. También se dice que la reacción defensiva no parece racional, en el sentido de que matar al agresor no es proporcional. Una interpretación de proporcionalidad entendida como igualdad de armas, que es la interpretación tradicionalmente masculina de proporcionalidad, porque como bien dice Elena Larrauri, la legítima defensa está pensada para un escenario de confrontación entre dos hombres altos, caucásicos, preferiblemente heterosexuales, en igualdad de armas. Evidentemente va a generar que estos casos pues se hable de ausencia de proporcionalidad, porque el hecho de utilizar un arma de fuego, un arma blanca contra un agresor dormido en esa línea de proporcionalidad o con esa idea muy permeada por principios masculinos de proporcionalidad, pues abiertamente es desproporcionalidad. Pero en la legítima defensa la proporcionalidad no se trata de ponderar bienes jurídicos en conflicto, sino se trata de establecer el sentido de que la acción o modalidad defensiva debe ser racionalmente necesaria a la luz de un contexto. Y ahí es donde entran los análisis en el contexto.
Eso se traduce en preguntarse si a la luz de este caso concreto la acción defensiva en general es racionalmente necesaria y por ende proporcional. En estas situaciones, la mujer es víctima de agresiones que ponen en riesgo varios bienes jurídicos. Es víctima de una gran agresión de la que evidentemente no se puede salvar porque es el mismo agresor el que se lo impide, y del mismo tipo del que esa agresión la persona se desprende la necesidad de la reacción defensiva. Y es esta la razón por la cual la acción defensiva se realiza en una situación sin confrontación. Una defensa de la mujer durante uno de los ataques va a ser entendida por el agresor como una provocación, un desafío directo, y esto va a implicar que va a haber una escala de violencia e incluso la va a matar. Ahí es donde cobra sentido el argumento referente a que las mujeres matan con armas y lo son porque no son equiparables en fuerza a los hombres. Si entendemos el medio de defensa no solo como instrumento, sino como modalidad defensiva en general, matar con un arma en una situación sin confrontación, en el contexto de una relación de tiranía privada en las que las opciones de salvación de la mujer están bloqueadas por todas las vías, por el agresor mixto, se puede afirmar que el medio utilizado es racionalmente necesario en el contexto y por tanto hay proporcionalidad. Aquí frente a esto, pues siempre hay un argumento que es la alevosía, pero el hecho de lo anterior se deriva que la alevosía no se configura en estos casos. Quienes afirman que la alevosía basan el aprovechamiento en que la acción de defensa se realiza en el momento en que el agresor está indefenso. Pero si la modalidad defensiva elegida por la mujer es necesaria dentro del contexto de tiranía privada en el que ella se encuentra, no es correcto argumentar que una acción necesaria para ejercer una acción defensiva lícita es a su vez susceptible de mayor reproche. Superados, digamos, estos dos grandes obstáculos, se podría afirmar que en estos casos, con unas características específicas, concurre la legítima defensa. Yo creé, digamos, como una lista de requisitos, y es que el agresor y la víctima sean pareja de hecho derecho, o pues que vivan juntos, y que haya, digamos, todas las características de la tiranía privada, malos tratos, que se configure la detención ilegal, que no haya confrontación en el momento de la reacción defensiva. Y ahí yo divido los requisitos en circunstanciales y esenciales. Dependiendo, digamos, que falten uno u otro, pues las consecuencias van a ser distintas, incluyendo, digamos, la posibilidad de una responsabilidad penal por parte de la mujer o no. Digamos que esto ya lo podemos desarrollar más adelante. Y esto un poco, esta teoría, lo que pretenden poner de manifiesto es la utilidad de los análisis dogmáticos correctos para solucionar problemáticas sociales específicas. A través del análisis de la legítima defensa y su posible aplicación en estos casos, se va a evidenciar cómo la dogmática es una herramienta que puede ayudar a disminuir la brecha de desigualdad cuando se la pone al servicio de los colectivos históricamente discriminados, materializando la idea de Gimbernat referente a que un correcto desarrollo evita una aplicación caótica, anárquica, y yo agregaría equitativa y justa del derecho. Muchas gracias. Bueno, Camila, muchas gracias por tus aportes y por los de todas. Ahora, bueno, vamos a empezar, si quieren hacer algunas preguntas. Yo estuve anotando hasta ahora algunas. Nilsa Fajardo pregunta en realidad si hay alguna referencia de casos, pero bueno, ya lo fueron diciendo, ya Julieta hizo referencia a algunos casos resueltos por la Corte Suprema. Lo mismo Carla pregunta si están firmes, pero bueno, no serían preguntas puntuales a la exposición. Tal vez compartir la reflexión de Daniel Adler, que ahora no lo puedo bajar. Y ahora lo hago, Daniel, no te estoy discriminando, espérame que me quedo ahí arriba. Y Sofía pregunta si hay algún fallo, si conocen alguna de ustedes, algún fallo en un contexto de violencia en que la mujer se suicida, algún fallo en el que se haya imputado al hombre como instigación al suicidio. Esa sería una de las preguntas. Nicolás Ayestarán hizo una pregunta que está larga acá, pero yo no sé si no es más conveniente, quien quiera hacer una pregunta, tal vez le habilitamos el micrófono y la pregunta directamente, me parece como más sencillo. ¿Les parece? Nati, te sugiero que hagamos un listado de oradores, ¿sí? De los que vayan a querer hacer preguntas, se anotan acá en el chat, así vamos dando voz a cada uno de ellos.
Sí, por eso te decía que no hay muchas, más que una reflexión de Daniel, la pregunta de Sofía y la pregunta de Nicolás, allí estarán hasta ahora. Sofía pregunta si alguna de ustedes conoce alguna situación de una imputación a un hombre como instigación al suicidio en que haya habido un fallo, un contexto de violencia en que la mujer se suicida. No sé si lo saben o si no pasamos a que... No, conocido no hay ninguno. Pasamos si no a la pregunta, ¿querés habilitarle el teléfono a Nicolás, el micrófono a Nicolás? Allí estarán y la hace directamente. Sí, Bárbaro. podés habilitar tu micrófono, Nicolás, adelante. Hola, buenas tardes. Te escuchamos. ¿Qué tal? No, yo quería hacer una pregunta en general. ¿Qué tipo de incidencia puede tener dentro de lo que es el juicio de culpabilidad el hecho de que una víctima consuetudinaria, una víctima crónica de hechos de violencia de género, haya acudido al órgano institucional correspondiente a formular las pertinentes denuncias y esta institución no ejercitó debidamente los deberes de contención de estos riesgos y eventualmente esta víctima decide lesionar a su agresor, aun cuando no se verifiquen los requisitos o no confluyen los recaudos de la legítima defensa? ¿Hasta qué punto puede el Estado, que falló en el deber institucional de protegerla, reprocharle o hacerle un juicio de reproche por la lesión que eventualmente le puede haber causado a su agresor? Esa es la pregunta. ¿Alguna le quiere contestar? Yo creo que, perdón, que en realidad es justamente el caso que trabaja Camila y justamente es un supuesto donde lo que propone en su trabajo Camila es no pensarlo en términos de culpabilidad, sino cómo esto se puede pensar como una legítima defensa y cuáles serían las variables que puede llegar a tener este caso. Entonces, viéndolo desde la perspectiva de las mujeres imputadas, en general, algunas de las cosas que suceden, digamos, a ver, cómo afectan los prejuicios en los operadores judiciales. Bueno, uno de ellos es que por ahí es más fácil decir, pobre mujer, pobrecita, pónganle menos pena. Bueno, lo que nosotras estamos proponiendo es que no es una discusión de pobre mujer, pobrecita, es vulnerable, sino que tenemos categorías jurídicas que nos permiten trabajarlo técnicamente. Y que no es una cuestión de pedir conmiseración, sino analizarlo en función de toda la dogmática, y para eso empezamos por la tipicidad objetiva. Entonces, en lugar de trabajarlo a nivel de la culpabilidad, la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos, digamos, o en qué medida esto tradicionalmente se ha trabajado como un caso digamos, de la última parte del estrato de la teoría del delito, y si tiene elementos o no, para pensarlo como una legítima defensa? Cuando vamos pensando en la intervención del Estado previa, digamos, en la omisión de prevención de la violencia, claramente es un elemento que juega a la hora de pensar o no si la mujer tenía otra salida, si no tenía otra salida, y esto va a ser relevante. Lo que pasa es que incluso la ausencia de denuncias tampoco debería ser, en términos de género, un excluyente, porque lo que hay que pensar es, nuevamente, razonamiento contextual, ¿dónde está mujer? ¿Dónde está esta mujer? ¿Hay comisarías en la zona? ¿Cómo trabaja? Si hay comisarías, ¿cómo trabajan esas comisarías? ¿Son, digamos, agentes de seguridad renuentes a recibir a estas mujeres? ¿Cuáles son los condicionamientos internos que pudo haber tenido ella para realizar la denuncia? Esto es simplemente un juego que estoy haciendo de agregarle aditamentos a tu supuesto, pero me parece que es que justamente lo que propone Camila es que situaciones de esas, donde la violencia es extrema, sostenida en el tiempo, poder pensar en qué medida esto puede ser abarcado como una legítima defensa, y no como una situación de culpabilidad. Pero bueno, Camila, no, el caso es de no confrontación. Sí, pero además en general, digamos,
uno de los requisitos para la configuración de la legítima defensa precisamente es la necesidad, es decir, que no haya otros medios para defender el bien jurídico que está siendo agredido. Y cuando es el propio Estado el que no, digamos, no recibe las denuncias o no le da protección a las mujeres, pues ahí lo que está reforzando, digamos, es esa necesidad de la reacción defensiva por cuenta de la mujer. Entonces creo que ni siquiera hay que llegar, como decía Julieta, al análisis de la culpabilidad, sino que al configurarse una legítima defensa, pues ya lo que tenemos es una ausencia de antijuridicidad que nos deja, digamos, el análisis de la conducta en ese punto. Hola, si se me permite, quiero agregar una cosa más. Nosotros acá discutimos mucho en Río Negro. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, en Río Negro discutimos muchísimo un caso que ya tiene unos años, pero que es conocido a nivel nacional, porque es el caso de Frei II, que era la esposa del entonces gobernador de la provincia de Río Negro, que sería un contexto de no confrontación, pero lo cierto es que se analizó el tema de las violencias previas en el marco de la culpabilidad, y a la hora de evaluar las atenuantes, prácticamente no tuvo incidencia este contexto. Creemos que es por las características del caso, bueno, de la persona que murió, que fue Soria, el ex gobernador de la provincia, etcétera, etcétera, pero bueno, lo hemos debatido acá bastante, y lo cierto es que se alegó en el juicio muy tímidamente y después se resolvió dentro de las atenuantes, pero no fue la que tuvo mayor peso, e igualmente fue condenada a 18 años de prisión. Bueno, la mayoría está interesada por conocer los fallos. Después hay una pregunta de Cecilia Job, que próximamente te quiero acá, Cecilia, participando. Si la podés hacer directamente, porque no puedo no estoy con mi computadora y se me perdió, pero en realidad estaba relacionada con las estrategias de abogacía feminista como para revisar condenas en delitos de omisión, ¿sí? ¿Podrás hacérselo, chicas? Sí, no, en general, ¿qué tal, chicas? Bueno, muchas gracias por las exposiciones, nunca me canso de escucharlas, siempre es un gusto encontrarnos en todos lados, y la virtualidad casi que nos ha acercado en algunos casos, bueno, en el caso de Camila y de Daniela, que no están en Buenos Aires donde estoy yo. Con Juli nos vemos mucho. Pero bueno, la pregunta iba un poco retomando la propuesta que hacen las tres, de repensar las categorías jurídicas en función de una perspectiva de género, si esto implica por ahí repensar reglas o cambiar reglas, y yo planteaba la cuestión de, bueno, podemos replantear reglas de derecho procesal, podríamos, digamos, pensar una estrategia de litigación feminista, de abogacía feminista, y usar, por ejemplo, la herramienta del recurso de revisión para revisar condenas. Bueno, yo planteaba casos de legítima defensa, como discutieron Camila y Julieta, o incluso también el tema que trabajo yo de condenas por homicidios por omisión, que son condenas muy largas y que siguen vigentes durante muchísimos años, y creo que por ahí son hechos que, digamos, en el momento en que fueron juzgados, de acuerdo a la jurisprudencia, de acuerdo a la mirada que teníamos y de acuerdo a las construcciones que había en aquel entonces, tal vez no estaba habilitada la perspectiva de género, y hoy tal vez podríamos hacer argumentos que en función de la interpretación jurídica, con perspectiva de género, den un resultado diferente. Entonces quería como plantear la cuestión para ver qué les parece. Hola Cecilia, sí, mira, vos sabés que justamente yo lo utilizo en las clases como un ejemplo de la estrategia de la revisión, como un ejemplo, sí, justamente, coincido totalmente. Nosotros acá tenemos regulado en el Código Procesal de Río Negro la revisión en un supuesto que nos da esta posibilidad, incluso dentro del propio texto del código. Así que sí, coincido completamente y lo usamos como ejemplo.
No conozco casos en que se haya presentado, eso sí. Lo de la revisión que dice Ceci es muy, bueno, primero, hola Ceci, es interesante, pero creo que digamos, es la solución a ex post, a situaciones que se han venido presentando. Pero creo que, y lo hemos hablado mucho y tú y yo a raíz de nuestras respectivas tesis, lo que estamos buscando es replantear las interpretaciones para no tener que llegar a un recurso de revisión. Entonces, si pudiéramos calar en las distintas esferas, pues lograríamos, digamos, evitar que haya condenas injustas que impliquen después un recurso de revisión. Yo veo en el chat que por aquí hablan de recomendaciones del MECSEBI, etcétera. La recomendación del MECSEBI en legítima defensa cita el texto de mi tesis, es un avance, pero es una recomendación. Lo que necesitamos es, por ejemplo, que una Suprema Corte aplique alguna de las teorías que se han propuesto. Por ejemplo, el viernes veíamos a una chica que está de estancia en Alemania, que olvidé su nombre, que estaba proponiendo como unas interpretaciones frente a la obligación de las mujeres a defender siempre a sus hijos en escenarios de legítima defensa, etcétera. Todas esas propuestas, lograr, digamos, que se den interpretaciones en las distintas cortes para que se empiecen a, digamos, como decimos en Colombia, echar línea y empiecen a aplicarlas los distintos juzgados de instancia. En el tema, digamos, de Julieta, conozco, aparte, digamos, de las decisiones del tribunal, de los tribunales argentinos, hay una sentencia relativamente reciente del Tribunal Supremo Español que dice eso. En situaciones digamos, de confrontación, dejen de pensar en que la proporcionalidad es palillo de dientes, revólver, y hagan análisis contextuales. Entonces, digamos que en esa línea se está avanzando a reconocer situaciones de legítima defensa en tribunales, por ejemplo, que en casos iguales como el español tenían unas argumentaciones completamente contrarias. Esa sentencia, que es del 2019, de principios de año, varía completamente la línea que tenía el Tribunal Supremo Español frente a situaciones iguales de mujeres que se defendían, digamos, ahí en el momento con armas cortopunzantes y el agresor está, digamos, entre comillas, desarmado. Entonces sí creo que es importante, digamos, tener estrategias para solucionar lo que ya pasó, pero también chancletear, como decimos en Colombia, estas teorías para, digamos, cambiar el paradigma sin necesidad de hacer una deconstrucción del pensamiento jurídico penal, porque mientras tanto, mientras deconstruimos y volvemos a construir, pues a las mujeres las van a seguir condenando. Bueno, bárbaro. Acá hay una pregunta de Gabriela Stefani que dice que quería consultarle si en los casos de delitos en los que se imputan a mujeres de comunidades originarias se puede adaptar la dogmática tradicional a la resolución de esos casos o requiere obligatoriamente de un tratamiento especial con participación de intérpretes. Medio compleja la pregunta, tal vez no sé si... Sí, quizás acá, perdón, yo no soy especialista en estas temáticas, pero ¿es un problema de la dogmática o es un problema de la justicia, del sistema? Porque, bueno, no sé si tiene que ver tanto con la estructura que va a atravesar digamos, vamos a cruzar en el caso o con el mismo sistema, ¿no? Me parece que quienes trabajan justamente con temas de pueblos indígenas, lo que marcan es, digamos, cómo la convivencia de sistemas normativos distintos exigen respuestas, en algunos casos, diferenciadas. Y bueno, esto como primera impresión, pero no sé si... Ella agrega en el comentario que en el aspecto de la culpabilidad habría condicionamientos culturales, sí, también, pero bueno, se cruza también con el tema de la valoración probatoria, conceptos que se cruzan como interseccionalidad, o sea, millones de conceptos que completan la valoración en un caso. Y yo, ojo, acá también, digamos, yo lo que tendría cuidado también es, en algún punto, bueno, lo que tiene que ver con los condicionantes culturales, una de las cosas como más, también las vemos cuando hay mujeres víctimas, ¿no? En estos contextos y cómo se toman sus denuncias cuando pretenden salir de estas cápsulas de la cultura y se entiende la cultura como algo que es rígido, donde no hay disidencias al interior de determinado grupo. Quizás en lo que vos planteás, Gabriela, yo siempre probaría de empezar por el principio. Entonces, ¿en qué medida esto de alguna manera me permite repensar la tipicidad objetiva o me permite repensar
el dolo, o me permite, digamos, bueno, otro tipo de análisis para no estar siempre empezando por el final. En los casos de mujeres y donde, a ver, entendemos después que el propio razonamiento judicial o por ahí para los jueces es más fácil decir en un caso de mula, en un caso de trata, bueno, lo analizo a la hora de la culpabilidad porque después a nivel de la tipicidad significa que si tengo que mantener este estándar en todos los casos, sucede que no lo puedo sostener por determinados motivos, por, digamos, cosas que por ahí, desde desde los dos espacios estos donde se cruza el pensamiento académico con el del Poder Judicial, con el de los operadores judiciales, a veces no tenemos una respuesta o una discusión franca en este sentido. Pero si nos mantenemos en lo estrictamente académico, yo invitaría entonces a pensar en todos los niveles. Y después, en todo caso, llego a la culpabilidad y veo si ahí es donde se resuelve el asunto. Pero es un tema que también ni los feminismos se han puesto de acuerdo. Lo ha estudiado también Daniela cuando habló de mutilación genital femenina, matrimonios forzados. O sea, es un tema bastante complejo en sí. Yo le quería preguntar a Daniela, si anda por ahí, es en esta idea de abordar, hola, de abordar esta cultura jurídica con perspectiva de género. ¿Vos entendés que se tiene que limitar a casos que generan una especie de emergencia? Por ejemplo, ante un caso resonante de un femicidio de una niña menor de edad, o ante un juez que asimiló una conducta de una trabajadora sexual con el servicio Globo, o ante un fiscal que utiliza en un marco de un juicio abreviado, bibliografía a la que recurre, que se habla de conceptos arcaicos como el de desahogo sexual. Ahí sí se necesita la teoría dogmática feminista para opinar, digamos, o para completar todo este análisis. Pero ¿vos creés que no tiene que transversalizar a todos los aspectos, en un caso tal vez de un delito contra un patrimonio, o no sé, un delito de drogas, o cualquier tipo de ilícitos? Sí. Bueno, gracias por la pregunta. No, por supuesto, lo dijo Julieta y yo coincido ampliamente, la perspectiva de género debe aplicarse a toda la política criminal, dogmática penal y procesal penal, o doctrina penal y procesal penal, y desde el punto de vista de la política criminal, y también generar discursos, nuevas argumentaciones, que nos sirvan para trabajar todos los delitos. La semana pasada en el encuentro de profesores y profesoras de Derecho Penal yo planteaba esto, ¿no? La necesidad de hacer un abordaje integral de la cuestión penal, no en términos criminológicos, sino en términos de la integralidad que es esto, la dogmática penal propiamente dicha, la procesal, la ejecución de la pena y el control de la pena y la política criminal. Yo planteaba, por ejemplo, la semana pasada la necesidad que tenemos de reconceptualizar toda la teoría de los bienes jurídicos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, planteaba como ejemplo concreto el tema de que seguimos hablando de delitos contra la integridad sexual, y no estamos dando un debate en profundidad si realmente ese es el bien jurídico que queremos que se proteja penalmente, ¿no? Sino, por ejemplo, yo hablaba de la sexualidad libre, que es un planteo completamente diferente, ¿no? Ese es un bien jurídico, por llamarlo en los términos tradicionales de la dogmática penal, que se defiende desde los feminismos cuando se habla de la libertad sexual, ¿no? La sexualidad libre, no es lo mismo que solo la integridad sexual. Y así, bueno, planteábamos el tema de los delitos económicos, tal vez uno de los ámbitos en los que se ha trabajado más en el tema de drogas, pero bueno, hay abordajes súper interesantes de los delitos patrimoniales, con perspectiva de género, que son de un desarrollo más escaso tal vez, o menos conocido, entre otros, delitos contra la administración pública ni hablar, etcétera, etcétera. O sea, estamos siempre en la emergencia, ¿no? Y con todos los condicionantes que tenemos a nivel
personal, sociales y a nivel personal, que pese a todos los años que llevamos trabajando en estos temas, avanzamos a veces no tan rápido como nuestra ansiedad nos lo mide, ¿no? Y bueno, y a veces, por lo menos en mi caso particular, yo nunca tengo tiempo de trabajar como me gustaría. Estas ideas las tengo, me dan vueltas y nunca me siento a escribirlas, porque requieren de un esfuerzo que yo ahora no puedo hacer. Y muchas compañeras están a la misma. Bueno, también ya tienen bastantes, tienen muchos admiradores y admiradoras, donde todos agradecen las exposiciones, desde México, de distintos lugares de Argentina. La verdad que fue un éxito, y yo desde mi lugar les agradezco de corazón que puedan haber participado. Hablan también muchas preguntas vinculadas a la recomendación del comité de expertas, que ya me mencionó Camila. Me quedó perdida una intervención de Daniel Adler, que estás ahí, no sé si la querés, sobre un comentario de Belzel. Como no era una pregunta, me quedó ahí. Si se las querés hacer a las chicas ya para ir concluyendo, con total libertad. Le habilitamos el micrófono a Daniel, Natalia. Bueno, como excepción, ¿eh? ¿Como excepción? Vale. Adelante. Bueno, la verdad que uno aprende mucho escuchándolas, y sinceramente esto es algo que, si bien lleva algún tiempo, estamos iniciando y retomando en un corsi y recorsi que, bueno, en algún momento podremos visibilizar una justicia más igualitaria, porque como decía Julieta, a veces no es un tema tan dogmático, no es un tema tan normativo o de interpretación de la prueba, sino que es un tema que tiene que ver con los operadores judiciales. Y en esto los esquemas de sociología judicial nos pueden dar quizás alguna mejor respuesta de por qué no tenemos una justicia más igualitaria para las mujeres. Desde ya felicitarlas. Lo mío era simplemente el ejemplo del prejuicio. ¿Ustedes vieron alguna vez algún hombre condenado, procesado, llamado a indagatoria por haberle instigado o haberla coaccionado a su novia a tomar un abortivo? No, seguramente no. Simplemente agradecerles, y siempre agradecerle a la facultad este tipo de cursos que realmente para nosotros los docentes es un perfeccionamiento constante, y para los profesionales del derecho en general es una oportunidad de capacitación. Así que muchas gracias a todos y a todas. Bueno, ya estamos terminando la actividad. Yo les agradezco a todos los que participaron, a las autoridades de la facultad, a la Secretaría de Extensión, a la Secretaría de Posgrado, al Centro de Estudiantes, a la unidad de graduados, a todos los compañeros, todas las amigas que están acá, amigos que están participando. Así que bueno, espero que sea el inicio de una serie de actividades que en principio será virtual. Pero bueno, muchas gracias por ayudarnos a pensar. No hay que tenerle miedo a este desafío, no hay que poner un concepto de tensión en este tipo de propuestas, porque en realidad bien pueden compatibilizar con las categorías y con las instituciones que ya están, sino que nos enseñan, tenemos que aprender también como profesores, me parece, como a educar, poniendo en crisis determinadas categorías dogmáticas, y ese es un aprendizaje también para nosotros desde nuestro lugar, ¿no? Así que bueno, les agradezco a todas y a todos, y nos vemos próximamente. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Gracias, Daniela, gracias, Julieta, gracias, Camila, a todas que participaron en esta charla y que nos dejaron estos tan importantes conocimientos, sobre todo en este momento actual que estamos viviendo. Es un placer para nuestra facultad haberlas escuchado. Como dice Natalia, tienen muchísimos elogios y muchísimas felicitaciones en el chat, y transmitirles a todos, que también lo vi como varias preguntas, que dónde vamos a subir el contenido de esta charla. Esta charla está siendo grabada,
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata tiene un canal de YouTube, y en ese canal se graban todas estas charlas y se suben los contenidos. No inmediatamente, sino que a los 2 o 3 días de que damos la charla, lo subimos. Así que para todos aquellos que no lo vieron, yo les voy a compartir nuevamente la dirección de nuestro canal, o el link, y ahí van a encontrar todas estas charlas de este ciclo que hemos denominado Hora Académica, y que lo arrancamos en esta modalidad Zoom, allá por marzo, cuando empezó el confinamiento, que creíamos que nos iba a durar un poquito tiempo, pero que todavía nos tiene aquí, así que yo agradezco a todos y todas los que han participado de esta charla, y aunque parezca mentira, ya llevamos más de 50 charlas por Zoom desde que arrancamos en el mes de marzo, ¿sí? Así que buenas tardes a todos y muchas gracias. Chao, gracias.